¿Qué tal? Bienvenidos a Aulamática. En este video vamos a ver el concepto de potenciación y sus propiedades. La potenciación nos indica cuando un número se está elevando a la n potencia, donde el número a es la base y n es el exponente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que este número a se va a multiplicar por sí misma n veces. En este ejemplo tenemos como base el número 4 y como exponente el número 5. Y decimos que 4 está elevada a la quinta potencia. O lo que es lo mismo, 4 se va a multiplicar 5 veces. Recuerden que el exponente es el que nos va a indicar cuántas veces se va a multiplicar la base. La base puede estar representada ya sea por letra o por un número. Así también el exponente puede estar representado por una letra o por un número, o tanto la base como el exponente puede ser la combinación de letras y números. La base la vamos a poder ver representada también como una operación algebraica. En este ejemplo tenemos la suma de dos términos diferentes elevados al cuadrado. La podemos ver también como el producto de dos términos elevados al cubo. La podemos ver como el cociente de dos términos o como la raíz cuadrada de algún término o de varios términos. Asimismo, el exponente también se puede representar como una operación algebraica. En este ejemplo tenemos la resta de un exponente menos 1, el producto de dos exponentes, el cociente de dos exponentes o el cuadrado de un exponente. Continuamos con las propiedades de la potenciación. Una de las propiedades de la potenciación nos indica cuando es el producto de dos potencias con la misma base, dando como resultado la misma base, pero con la suma de sus exponentes. Es decir, en el producto de dos potencias con la misma base, sus exponentes se suman, conservando la misma base. Como ejemplo tenemos aquí dos potencias con la misma base, que es el 3. Sus exponentes se suman y en este ejemplo decimos que 3 está elevado a la sexta potencia. Otra propiedad nos indica la potencia de otra potencia. En este caso, los exponentes se van a multiplicar, conservando la misma base. En este ejemplo tenemos que 2 está elevado al cuadrado y que a su vez está elevado al cubo. Multiplicamos los exponentes. En este ejemplo es 2 por 3 nos da 6 y decimos que 2 está elevada a la sexta potencia. Cuando una base está elevada a la cero potencia, su resultado va a ser siempre 1 positivo. En este ejemplo tenemos como base el número 3 elevado a la cero potencia. Su resultado siempre va a ser 1 positivo. También cuando una base está elevada a la primera potencia, su resultado siempre va a ser la misma base. Como ejemplo tenemos el 2 elevado a la primera potencia. Esto da como resultado el mismo 2. Otra de las propiedades nos indica que cuando la base tiene un exponente negativo,
su resultado va a ser el recíproco de esa base con exponente positivo. Como ejemplo tenemos como base el 3 con exponente 2 negativo. Su resultado va a ser igual al recíproco de 3 elevado a 2 positivo. Otra de las propiedades nos indica la división de dos potencias o el cociente de dos potencias con bases iguales, en donde su resultado va a ser la misma base, pero con la diferencia de los dos exponentes. En este ejemplo tenemos el cociente de las dos potencias con la misma base, que es el 3. En este caso restamos los exponentes y decimos que en este ejemplo 3 está elevado al cuadrado como resultado. Otra de las propiedades nos indica cuando dos términos están multiplicando y a su vez este producto está elevada a la potencia n. Como resultado vamos a tener que el primer término va a estar elevada al mismo exponente por el segundo término también elevado al mismo exponente. Como ejemplo tenemos este producto de un término numérico y un término literal elevados al cuadrado. Como resultado, el primer término va a estar también elevado al cuadrado por el segundo término también elevado al cuadrado. Hacemos la operación dándonos como resultado el 9 por b al cuadrado. Otra de las propiedades nos indica que cuando tenemos el cociente de dos términos diferentes pero con exponente negativo, su resultado va a ser igual al inverso de ese cociente, es decir, que el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador, y ahora con exponente positivo. En este ejemplo tenemos el cociente de 2 entre 3 elevada a la segunda potencia negativa. Esto va a ser igual al inverso, que es 3 entre 2 elevado al cuadrado. Fíjense muy bien que el 2, como es siendo numerador, pasa a ser denominador, y el 3, que es denominador, pasa a ser numerador, y que el exponente negativo pasa a ser positivo. Otra propiedad de la potenciación nos lleva a hablar del tema de la radicación, donde la base tiene como exponente un número racional y decimos que ese exponente es racional, pero esto lo veremos más adelante en otro video. Enseguida vamos a ver cómo afecta la regla de los signos en la potenciación. La regla de los signos en la potenciación nos indica
Cuando una base positiva está elevada a una potencia par, su resultado siempre va a ser positivo. Esto lo podemos ver en este ejemplo. Tenemos 3 elevada a una potencia par, que puede ser el 2. Decimos más 3 por más 3 es igual a más 9. Por lo tanto es un número positivo. Cuando la base es negativa y está elevada a una potencia par, su resultado siempre va a ser positivo. Aquí tenemos el número menos 3 elevada a una potencia par, este ejemplo nos da menos 3 por menos 3 igual a más 9, positivo. También la regla de los signos nos dice que cuando la base es positiva y está elevada a una potencia impar, su resultado va a ser positivo. En este ejemplo tenemos más 3 elevada a una potencia impar, que es el 3. Entonces decimos más 3 por más 3 por más 3 es igual a más 27, que nos da un número positivo. Pero si la base es negativa y está elevada a un exponente impar, el resultado va a ser negativo. En este ejemplo tenemos como base el número menos 3 elevada a una potencia impar. Decimos menos 3 por menos 3 más 9. Más 9 por menos 3 igual a menos 27, número negativo. Recuerden que aquí aplicamos la regla de los signos. Menos por menos da más, más por menos nos da menos. Entonces, en este es el único caso de la regla de los signos donde nos va a dar como resultado un número negativo. Pues bien, hasta aquí llegamos con el tema de la potenciación. Espero que les haya gustado y espero más que sea de su utilidad. Nos vemos a la próxima.